Buenas tardes, doctor. Sí, Lo que pasa es que tengo problemas de conexión, entonces ahorita hice una recarga para asistir a la clase. Qué pena, ahorita usted llamó lista. ¿quién? ¿Con quién hablo? Tusama, Ah, ya, listo. gracias. Bueno, listo, listo. Bien, entonces, acuérdese que hace 8 días habíamos hablado de... Hace 8 días, no, el lunes... no, ¿cuándo fue que hice el quiz? Ya se me olvidó todo. No, el martes. Hablamos de opioides, ¿sí o no? Y entonces yo les decía que mi intención es que al terminar el dictar la clase del martes, la de hoy, la de mañana, haciendo el taller y haciendo el quiz, ustedes tengan la capacidad, yo no les digo que ustedes ya sean capaces de formular, seguramente lo podrán hacer si ustedes se tienen confianza, pero ustedes todavía no han visto paciente, no han visto semiología, pero sí por lo menos para cuando les mencionen o cuando alguien en la casa de ustedes les pregunten, ustedes sean capaces de clasificar ese tipo. Lo primero es clasificar el dolor. Eso es lo primero que hay que hacer, entre leve, moderado y severo, y saber qué va a hacer usted con ese dolor. O sea, cuando yo digo qué va a hacer es qué tipo de medicamentos va a utilizar. Por eso es que falta una clase que es la de gota, que es otro tipo de dolor. Entonces, lo que quiero llevar a ustedes es que al finalizar estas clases, ustedes tengan la capacidad de coger un paciente y clasificarlo primero. Y decir, para mí este dolor es un dolor leve. Entonces, como es un dolor leve, lo que voy a utilizar son esto. Lo utiliza, lo prueba, el paciente regresa, ¿me fue bien? Chao. Lo utiliza, lo prueba, el paciente dice, no me fue tan bien. Entonces ya el dolor, uno dice, uy, de pronto ya el dolor era moderado, ¿cierto? Entonces en un dolor moderado y que no funcionó, entonces vamos a combinar esto. O si es un dolor severo, definitivamente voy a arrancar con esto. Pues por eso empezamos hablando de opioides y habíamos dicho que los opioides los íbamos a dejar para dolores severos, ¿cierto? Crónicos, agudos severos, o para dolores moderados, en los cuales primero se utilizó AINES, acetaminofeno y pirona, no funcionaron y toca que agregarle otro medicamento, en este caso los opioides. Pero para eso también debemos tener en la cabeza, claro, otra cosa, mis hijos, y es los opioides, ¿cuáles voy a utilizar? Los potentes, que también se clasifican como narcóticos, o voy a utilizar los moderadamente narcóticos. Entonces la gama que tengo que aprenderme, entonces tengo que saber que el fentanilo es para esto, que la meperidina está en este grupo, que el tramadol está en este grupo, que la naloxona se utiliza pero para otra cosa. ¿Sí me hago entender? Pues ese esquema mental es el que yo quiero al terminar estas clases que ustedes lo tengan claro. No para que empiecen a mandar a la topa tolondra lo que primero le ocurra. Fentanilo para todo el mundo, porque no es. No, que ustedes hagan ese raciocinio que yo les acabo de decir. ¿Sí me entienden? Primero mi paciente, me examino mi paciente y digo, según el dolor que tiene ese paciente, el dolor es moderado. Como es moderado, voy a arrancar con AINES. Le voy a colocar un glucocorticoide, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo cito dentro de 3 días. ¿Cómo está mi paciente? Bien, chao. Felicidades, solucioné un problema. El paciente regresó, continúa con el dolor. Hay que investigar. Por ejemplo, si tiene una torcedura y usted pensó que era un esguince grado 1, ojo, de pronto lo que el paciente tiene es un esguince grado 3. Y entonces ya eso hay que manejarlo de otra manera. Pero para el dolor estamos hablando solamente de dolor, ¿no? No estoy hablando de la base, de la enfermedad de base. ¿Cierto? Entonces, voy a utilizar tal y tal cosa. Eso es lo que pretendo yo. Ya llevamos la primera opción, que son los opioides, y ya sabemos cuándo los vamos a utilizar. Ahora vámonos a una gama de medicamentos que son los más usados en el mundo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y además de los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a hablar de acetaminofén, vamos a hablar de dipirona, ¿cierto? Y vamos a hablar de glucocorticoides. Muy bien. Entonces, de manera general, antiinflamatorio, aquí no estoy hablando de AINES, sino de todos los antiinflamatorios, ¿cómo los podría clasificar de manera general? Entonces, uno podría hablar de aquellos que son derivados del ácido araquidónico, ahorita hablaremos de eso, los que modifican las funciones de los polimorfonucleares, los que neutralizan radicales libres de oxígeno,
los modificadores de la enfermedad en reumatología. De estos solamente los voy a escribir ahora, ¿cierto? Porque son muy especializados. De estos casi no se utilizan, pero sí tenemos que hablar de estos y tenemos que hablar de estos y un poquito de aquellos, pero no mucho. Entonces, sobre los derivados, los que actúan sobre los derivados del ácido araquidónico, tenemos los que inhiben a la ciclooxigenasa, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Los que inhiben a la fosfolipasa A2, que son los glucocorticoides. Los que desplazan eicosanoides a productos inactivos como los ácidos grasos omega 3, que prácticamente no los utilizamos en ese sentido. Los modificadores de funciones de polimorfonucleares, como los inhibidores de la migración leucocitaria, principalmente colchicina, de la cual me voy a dedicar a hablar en la clase de gota. Los que estabilizan membrana lisosomal, cloroquina e hidroxicloroquina, que ya casi no se usan y también se han utilizado en malaria. Y como le dije, los neutralizadores de radical libres, que prácticamente no los utilizamos, nosotros los generales, pero estos modificadores de la enfermedad en reumatología, déjenme detenerme un momentico. Entonces, resulta y pasa que para tratar artritis reumatoidea se han utilizado medicamentos que se clasifican en no biológicos y biológicos. Dentro de los no biológicos se han utilizado de primera línea el metotrexate y todavía sigue siendo medicamento de primera línea. La neflunomida, la sulfasalacina, la depenicilamina, la ciclosporina, y dice ciclosporina, no es ciclosporina, ciclofosfamida, azatioprina, sales de oro, cloroquina y hidroxicloroquina, que también están aquí, si los ven acá, por eso es que no hablo mucho de ellos aquí. Entonces, a ustedes les van a enseñar, como esto es exclusivo para la artritis reumatoidea, cuando pasen por la rotación de reumatología por el noveno, décimo semestre, les van a enseñar entonces que uno debe empezar con los no biológicos. Y a 2021 sigue siendo de primera elección metotrexate siempre y cuando el paciente tenga las condiciones. Ya les enseñarán cuáles son esas condiciones. Si no funcionan, se tendrán que ir a medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos, mis hijos, son los que ustedes, con la juventud que ustedes tienen y todavía lo que les falta para terminar la carrera, los van a ver utilizar mucho, no solamente en enfermedades inmunológicas o autoinmunes, sino también en cáncer. Ya se están utilizando hoy en día. Pero cuando ustedes lleguen allá, seguramente se habrá extendido mucho más su utilización. Entonces, dentro de estos biológicos tenemos los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como entre ellos está el infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, y otros inmunosupresores como el rituximab, tocilizumab, abatacept, anacrina, ustekinumab. Algunos de estos se probaron, ahorita que estamos en la feria de hacer bobadas, se probaron también para contrarrestar el coronavirus, ¿cierto? Con experiencias muy pobres en algunos casos, ¿no? De todas maneras, todo lo que se diga con el coronavirus es riesgoso. Muy bien. Entonces nos vamos a dedicar nosotros a nuestro día a día, a lo que vamos a utilizar en nuestro día a día. Entonces vamos a hablar de AINES, de glucocorticoides, de colchicina. Esto lo dejaremos, ya los vimos ahorita, solamente para decirles que cuando entren a esa rotación de reumatología, de ellos les hablarán y los demás la utilización es casi mínima. Entonces empecemos a hablar de los famosísimos AINES. Entonces, cuando usted se enfrenta, y pongámonos en una cosa más práctica, ¿se acuerda nuestro paciente? Entonces, volvamos al paciente que se torció el tobillo, ¿vale? Entonces, iba caminando, tic, se torció el tobillo, dolor. No sé si alguna vez se han doblado el tobillo, que uno siente que el mundo se eleva del dolor tan berraco, y usted se para un momentico y ya siente que va pasando el dolor. Ya cuando llega a la casa está un poquito, a veces está un poquito dematizado, a veces está morado, a veces no. Eso determina que el dolor vaya, pero a veces le queda un poquito el dolor y al otro día está que no puede pisar. Entonces uno podría decir, es el dolor leve a moderado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate una cosa,
Cuando uno se enfrenta al dolor, se puede enfrentar a dos fenómenos más: a la inflamación como mecanismo de defensa y muchas veces a la fiebre. Veamos entonces, recordemos, ustedes saben más de eso que yo solamente lo voy a dar de manera general, qué moléculas están implicadas en cada uno de estos fenómenos: en el fenómeno de la inflamación, en el fenómeno del dolor y en el fenómeno de la fiebre, para poder entender después cómo es que actúan los medicamentos, ¿cierto? Para que la gente que, de la calle que vive despotricando porque uno les manda acetaminofén, entonces es que a mí no me mandan sino acetaminofén. ¿Qué quiere que les mande? Esos que acabamos de ver, los certiluzumab y esas cosas rarísimas. No, porque estas son las moléculas que vamos a encontrar y sobre ellas es que la mayoría de ellos van a actuar. Entonces, recuerden que las moléculas implicadas en la inflamación, entre otras, tenemos la histamina, potente vasodilatador, bradicitina también, serotonina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, prostaglandina E2, prostaglandina I2, el factor de complemento, el factor de necrosis tumoral, algunas interleuquinas, principalmente la 1, la 6, la 8, ¿cierto? ¿Qué sustancias están implicadas en el dolor? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es por dónde llega el dolor, y el semestre pasado lo vimos cuando hablamos de sistema nervioso, y entonces recordarán ustedes que hablamos de los receptores del dolor, se llamaban nociceptores, nociceptores. Estos aumentan estas sustancias como la histamina, la bradicinina, la serotonina, los leucotrienos o las prostaglandinas, aumentan la sensibilidad de estos nociceptores al dolor. Fíjate que si comparamos este cuadrito con este cuadro, encontraremos que muchas que están aquí están allá. O sea que cuando usted se enfrenta al dolor, seguramente se enfrenta a la inflamación o al contrario, ¿cierto? Y la fiebre, entonces, están implicados pirógenos endógenos y una serie de sustancias como la interleuquina 1, que es la que más está implicada en la fiebre y también en la inflamación, específicamente la interleuquina 1B, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral e interferones, y son respuestas mediadas por ceramida de neuronas y más tarde por prostaglandina D2, que interfieren sobre neuronas termosensibles que hacen que aumente la temperatura en el paciente. Entonces, ya tenemos la parte fisiológica y recordamos e inmunológica de cuáles sustancias están implicadas, tanto en la inflamación, en el dolor o en la fiebre. Ahora sí, ahora bien, recordemos este cuadro que es muy interesante para poder definir dónde actúan nuestros dos grupos de medicamentos que vamos a tratar esta tarde. Uno, perdóneme. Entonces, este cuadro que tenemos acá, tenemos una cantidad de células, ¿cierto? Las cuales reciben un estímulo nocivo. Pensemos otra vez en el paciente del tobillo, por poner solamente un ejemplo, que se dobló. Cuando se dobló, muchas células sufrieron y sus membranas celulares se vieron dañadas. El estímulo nocivo hizo que la membrana celular de algunas de estas células se rompieran y liberaran fosfolípidos, ¿cierto? Estos fosfolípidos, en presencia de una enzima que se llama fosfolipasa 2, hace que aparezca el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, en presencia de unas enzimas como la lipoxigenasa, termina convirtiéndose en leucotrienos tipo B, C, D, E. Y recuerden que los leucotrienos están muy implicados en procesos como la broncoconstricción y la secreción de moco. Entonces ya sabrán en qué patologías van a estar implicadas. Pero el ácido araquidónico también, en presencia de una enzima que se llama ciclooxigenasa, puede terminar produciendo productos como prostaglandinas, tromboxano A2, prostaglandina E2, prostaciclina I2, ¿cierto? Prostaciclina, prostaglandina I2, prostaglandina F, ¿cierto? Prostaglandina D. Listo, Ángela María. Ya leí tu correo. Bien,
Entonces, ojo con esto. Esta es la base para uno poder entender facilito el mecanismo de acción de estos medicamentos de los cuales vamos a hablar. Pero aquí hay una trampa. Recuerden que la ciclooxigenasa tiene dos isoenzimas. Una que se llama la COX-1 y otra la COX-2. De por Dios, quiero que vayan a leer esta partecita a sus textos, ¿vale? Todo esto, pero especialmente la COX-1 y la COX-2. Sin embargo, yo se las voy a decir ahorita, pero quiero que vayan a un poquito más profundo y lo lean. Esa es la tarea de este fin de semana con esto, ¿vale? Porfa. No es una tarea nada grave. Muy bien. Bueno, pero espere. Entonces, mire dónde actúan los dos grupos de medicamentos de los cuales vamos a hablar esta tarde. Los perdóneme otra vez a mí. Entonces, algunas de estas prostaglandinas y estos trombofanos están implicados en el dolor. Entonces, cuando yo utilizo glucocorticoides, ellos actúan principalmente inhibiendo fosfolipasa A2. Si yo bloqueo la fosfolipasa A2, no permito que los fosfolípidos terminen produciendo grandes cantidades de ácido araquidónico y por lo tanto impido que se vaya por la vía de las ciclooxigenasas no me terminen produciendo productos del dolor. Y además por la vía de la lipoxigenasa me disminuye la secreción de leucotrienos que están implicados en la broncoconstricción. Y aquí uno comienza a entender por qué cuando le coloca usted glucocorticoides a los pacientes, sirven para el dolor y la inflamación, pero también sirven para procesos alérgicos y sobre todo para procesos respiratorios, ¿cierto? En los cuales haya broncoconstricción. En cambio, los AINES actúan mucho más abajo en este ciclo. Actúan impidiendo la acción de la ciclooxigenasa. Y ya lo vamos a ver de manera despacito y sin afán. Entonces, de manera general, a los AINES los podemos clasificar en dos. En los AINES selectivos y los AINES no selectivos. ¿Qué es esa vaina de selectivos y no selectivos? Nos tenemos que volver al cuadro y pensar que existen dos isoenzimas de la ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Como veremos en una diapositiva más adelante, la ciclooxigenasa 1 cuando se produce está implicada en dejar aparecer a partir del ácido araquidónico sustancias agregantes plaquetarias, protectoras renales y sobre todo protectoras gástricas. Y cuando lo que aparece es la ciclooxigenasa 2, entonces lo que tenemos es que aparecen sustancias como estas que estamos viendo aquí, el tromboxano A2 y algunas prostaglandinas que están directamente relacionadas con el dolor y la inflamación. Cuando yo hablo de AINES no selectivos, son aquellos que actúan aquí, donde impiden que actúe la ciclooxigenasa 1 y al mismo tiempo la ciclooxigenasa 2. ¿Cuáles son ellos? ¿Cómo los podemos clasificar? Hay muchísimos. Por eso es que en el mercado de medicamentos para el dolor y la inflamación derivados AINES son muchísimos. Por ejemplo, tenemos los derivados del ácido del ácido salicílico, entre ellos el ácido acetil salicílico, la famosísima aspirina. Derivados del ácido acético, tenemos derivados del ácido fenilacético y aquí tenemos el aceclonac y el famosísimo diclofenaco o diclofenaco. Derivados aromáticos y heteroaromáticos del ácido indolacético tenemos la acemetacina, el etodolac, la indometacina, el ketorolac y el sulindac. Muchos de ellos se han utilizado muchísimos. Vamos a abrirle un capítulo especial para hablar un poquitico durante esta tarde del ketorolaco. Derivados del ácido propiónico tenemos los derivados del ácido triaprofénico, el fenoprofeno, flurbiprofeno, ibuprofeno, indoprofeno, ketoprofeno, loxoprofeno, naproxeno, pilprofeno, oxaprocin. De ellos, los más famosos son el naproxeno, el ketoprofeno
y sobre todo el ibuprofeno. Derivados del ácido antranílico o fenamatos, el ácido mefenámico, el ácido folfenámico, el etofenamato y el meclofenamato. El más famoso de ellos es el etofenamato. Derivados de las pirazolonas tenemos la fenilbutasona y la pirazonona. Un poco de actuación de la fenilbutasona, no mucho. Derivados del ácido enoico tenemos el piroxicam, tenoxicam, meloxicam, lornoxicam. De ellos, los más famosos de estos son todos, excepto el lornoxicam, el que menos se ha utilizado. El que más se ha utilizado, lógicamente, el piroxicam, pero el tenoxicam y el meloxicam también se han utilizado. Otros, la benzidamida, el fenbufen, la nabumetona y el nimesulide. De estos, los dos últimos se utilizaron y después salieron del mercado. Ahorita verán por qué. Y los AINES COX-2 selectivos, entonces fueron, ahorita lo volveré a repetir eso porque ahí está en la diapositiva siguiente, unos que, como aquí la oxigenasa, la ciclooxigenasa, tiene sus dos isoenzimas, la COX-1 y la COX-2, y la COX-1 lo que se encarga es de proteger el estómago, la mucosa gástrica, pues, el riñón, producir productos agregantes plaquetarios, y los que están implicados directamente con el dolor son la COX-2. Entonces descubrieron medicamentos selectivos que solamente inhibieran a la COX-2 y se llamaron AINES COX-2 selectivos. Entre ellos tenemos el celecoxib, etoricoxib, parecoxib, lumiracoxib. De estos, el más famoso de todos es el celecoxib. A final de los años 90, hace más de 20 años, aparecieron muchísimos de este grupo y entonces creímos que definitivamente los AINES no selectivos iban a desaparecer del mercado. El problema fue que rápidamente dieron cuenta que tenían unas reacciones adversas severas, sobre todo cardiovasculares, estos AINES y renales, estos AINES selectivos. Entonces se quedaron nomás con estos, sobre todo con este, el celecoxib. Aspectos farmacológicos, entonces, ¿cómo actúan? Ya vimos con el cuadrito que acabo de mostrar y que ustedes van a leer. Inhiben producción de prostaglandinas. Algunos lo hacen de manera reversible, la mayoría con la enzima COX, o sea, la ciclooxigenasa. El ASA, o sea, el ácido acetilsalicílico, tiene la particularidad que hace una inhibición en forma irreversible en su sitio de unión, ¿cierto? Ahorita miraremos. Partiendo de la base y repitamos, por eso les decía que la diapositiva va a aparecer, que la ciclooxigenasa tiene dos isoenzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 produce citoprotección gástrica renal y actúa sobre la hemostasia siendo un agregante plaquetario. En cambio, la ciclooxigenasa 2 está relacionada con la secreción o formación de factores de la inflamación y del cáncer, que están relacionados con el cáncer otros. Por ejemplo, dentro de las prostaglandinas que intentamos inhibir está la prostaglandina E2, que se produce por la COX-2, que produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, aumento del enrojecimiento de la zona, del dolor y de la fiebre. Por eso cuando uno se golpea un sitio del cuerpo, una parte del cuerpo, por lo regular se le hincha. En los procesos inflamatorios también se le pone caliente esa zona, ¿se dan cuenta? Y si nos vamos ya más a la parte infecciosa, también puede aparecer el eritema y sin infección también puede aparecer. ¿Sí? Entonces, ya sabemos por qué es que se utilizan. Mire, es un mecanismo de acción a dónde está dirigido. Ojo con este cosito. Los anti-COX-2 selectivos, ¿cuáles dijimos que eran? Aquí. Estos. Tienen menos efectos gastrointestinales, claro, porque no que ellos no atacan, no inhiben la COX-1, la que nos protege el estómago, pero tienen una particularidad, y es que su selectividad es dosis dependiente. ¿Qué es ese cuento de que su selectividad es dosis dependiente? Quiere decir que si le damos a un paciente
Celecoxib a altas dosis pierde la selectividad y le puede producir gastritis, no es lo frecuente. Bloquean actividad vasodilatadora y antiagregante, aumentando el riesgo de eventos trombóticos. Ese es el problema, fíjate, porque como dejan la COX-1 sirviendo, y la COX-1 tiene una particularidad, es que actúa en la hemostasia y en factores agregantes plaquetarios. Entonces, aumenta la posibilidad de los eventos trombóticos. Medicamentos como el meloxicam, nimesulide y diclofenaco tienen un riesgo, se ha demostrado con los estudios que se han hecho, que tienen un riesgo similar al celecoxib, produciendo o aumentando los riesgos de eventos trombóticos. Y aquí tenemos el primer problema con nuestro amigo el diclofenaco. Yo, por lo menos, soy muy cauteloso en formular diclofenaco. En otras palabras, casi nunca lo utilizo. Siendo un muy buen analgésico y un muy buen antipirético, ¿cierto? He preferido irlo dejando a un lado y utilizar otros con los cuales uno corre menos riesgo. Entonces, cuando los pacientes consumen AINES a concentraciones altas, se ha demostrado en estudios que disminuyen los radicales superóxido, activan la apoptosis, producen inhibición de moléculas de adhesión, reducen el óxido nítrico sintetasa y citoquinas proinflamatorias, estabilizan membranas lisosomales e inhiben la quimiotaxis, y entonces estos procesos inmunológicos están directamente relacionados, uno, con la disminución del proceso inflamatorio, y dos, faltan muchísimos estudios, pero podría pensarse en los procesos tumorales, ¿cierto? Dijimos que los opioides tenían un efecto netamente central y que algunos efectos periféricos. En este caso, los AINES tienen un efecto analgésico de acción del sistema nervioso central no definido. Definitivamente lo que sí está definido es su acción de tipo periférico. Actúan inhibiendo prostaglandinas e interleuquina 1, pero no actúan sobre pirógenos endógenos, pero de todas maneras, actuando sobre estos, disminuye la fiebre. De manera general, ¿qué podríamos decir? Que su absorción oral es buena, con concentraciones máximas que dependen de que estemos utilizando entre 2 a 4 horas. Alimentos y antiácidos retardan, pero no la reducen. Y tenemos todas las presentaciones, no solamente orales, parenterales, tópicas. Por ejemplo, los geles que vienen ahora para el dolor de diclofenaco. Eso me lo aguanto más, que no se ha tomado o inyectado el diclofenaco, los tópicos, porque se absorbe menos. Distribución, unión a proteínas del 95% de la mayoría, y la mayoría llegan a líquido sinovial, a sistema nervioso central, sobre todo a órganos inflamados. La vida media depende de cada uno de ellos, metabolismo hepático de todos y excreción renal. Reacciones adversas. Bien, vamos a darnos cuenta que los AINES producen gran cantidad de reacciones adversas. Entre ellas, tenemos las del tracto gastrointestinal, como náuseas, dispepsia, anorexia, dolor abdominal, úlcera gástrica intestinal. Miren esto, en pacientes que usan regularmente AINES podrían presentarse en un 30%. Hay pacientes que les fascina tomar ibuprofeno todos los días, que le apliquen diclofenaco cada 8 días. En esos pacientes que se consideran usuarios regulares, 3 de cada 10 pacientes usuarios regulares terminan haciendo una úlcera gástrica e intestinal. Imagínate. Cuando usted va a dejar AINES por un periodo de tiempo considerable y en un paciente que tenga gastritis, uno lo puede revertir el efecto dándole un medicamento que vamos a ver más adelante también, que se llama los inhibidores de la bomba de protones. Este misoprostol no, ya no se utiliza para eso. O sea, un esomeprazol o meprazol, mientras esté consumiendo el medicamento para disminuir la posibilidad de una úlcera intestinal o gástrica.
A nivel cardiovascular ya dijimos que los anti-COX-2, pero también diclofenaco, meloxicam y nimesulide incrementan las posibilidades de un infarto agudo del miocardio, de un evento cerebrovascular o eventos trombóticos. Por inhibir la prostaglandina E2 y E2 también algunos efectos renales. Por lo tanto, no solamente estos, sino todos los AINES. La recomendación es darse por tiempo limitado. En la época mía yo recuerdo que teníamos, por ejemplo, un paciente con una faringoamigdalitis bacteriana, con fiebre, y malestar y dolor, y dolor de garganta. Uno le mandaba el tratamiento por 7 días. No, ahora los tratamientos para el dolor se utiliza mandarlo máximo por 5 días. Lo normal son 3 días y lo ideal es apenas el paciente deje de sentir dolor y fiebre, ya no tome más. Si al otro día ya está bien, ya no tome más. Esta gráfica de esta clase se la agregué la semana pasada. Es el libro del doctor Velázquez del 2019, simplemente para volver a corroborar lo que acabamos de decir. Los efectos gastrointestinales, preferiblemente por inhibición de la COX-1. Puede haber efectos de lesión epitelial o de lesión microvascular. Los de lesión epitelial, entonces efectos directos como producir retrodifusión de hidrogeniones, metabolismo oxidativo, y esto nos lleva a que el paciente pueda presentar dispepsia, epigastralgia, el paciente lo menciona como dolor en la boca del estómago, la dispepsia como agrieras, erosiones mínimas en el epitelio gástrico, gastritis y úlceras sangrantes. Miren que vamos desde lo más leve hasta lo más grave. Perdón. Efectos mediados por inhibición de la COX-1 también. Aumento de la secreción de ácido, disminución de la secreción de moco, disminución de la secreción de bicarbonato, disminución del flujo sanguíneo de la mucosa y disminución de la proliferación epitelial. Los factores que protegen se disminuyen, los factores agresores aumentan. Deja de papaya para que esa pobre mucosa gástrica esté a merced de una gastritis. Además, disminuyen prostaglandinas, aumentan leucotrienos y citoquinas, ¿cierto? Por factor de necrosis tumoral alfa. Esto hace que se aumente la expresión de moléculas de adhesión, adherencia de neutrófilos, estasis sanguínea, la sangre deja de moverse con la misma rapidez, isquemia microvascular, liberación de radicales libres y liberación de proteasas, y esto lleva a todo esto. Eso cuando estamos tomando AINES, ¿cierto? No selectivos, como la agresión sobre el estómago. ¿Puede producir efectos cardiovasculares, preferentemente por inhibición de la COX-2? Sí. Acuérdense que por la COX-1 tenemos entonces como factores agregantes se comienzan a producir, como el tromboxano A2 y prostaglandina A2 como protector endotelial. Entonces, los efectos mediados por la inhibición de la COX-2, alteración del cociente prostaglandina I2, tromboxano A2 a favor del aumento del tromboxano A2. Entonces, en plaquetas es más evidente en estados aterotrombóticos, queda predominando esos tromboxano A2 de la COX-1. Efectos mediados por inhibición de la COX-2, COX-1, disminución de prostaglandinas vasodilatadoras, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la filtración glomerular, aumento de retención de agua y sodio. Esto ocasionará fenómenos trombóticos vasculares relacionados con infarto agudo del miocardio, con ictus cerebral, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Entonces, como se pueden dar cuenta en este cuadrito, efectos sobre el estómago importantes, efectos sobre las plaquetas importantes, sobre el endotelio importantes y sobre el riñón importantes. Concretamente, sobre presión arterial y riñones, si estamos dando AINES en pacientes sanos y por dosis cortas,
no hay ninguna alteración. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o cirróticos, se puede producir nefropatía crónica e hipovolemia. Estos se pueden asociar con inhibición de la reabsorción de cloro, retención de sodio, potasio, agua, y por lo tanto pueden terminar reduciendo la acción de los antihipertensivos. Una de las cosas que se ha hablado en los últimos años muchísimo es la nefropatía por AINES. Entonces se dice que muchos AINES están implicados en el daño renal. Por lo regular, cuando producen insuficiencia renal, lo hacen de manera lenta y progresiva, que se puede restablecer la función renal suspendiendo el fármaco. Y dentro de los que más implicados están fue uno que les dije hace rato que ya les iba a hablar de él, y se llama el famosísimo ketorolaco. El ketorolaco fue un AINES que apareció en los años 90 y que fue retirado hacia el final de la misma década, porque se descubrió que el medicamento como antiinflamatorio y sobre todo para el dolor es excelente. El problema es que también se descubrió en estudios de seguimiento, estudios 4 post-comercialización, que unos cuantos pacientes, unos 10, 15 pacientes se murieron por falla renal y estaba implicado directamente el uso de ketorolaco. Entonces el medicamento fue retirado del mercado durante unos años y ya volvió a reaparecer, ya con algunos arreglos. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado con el ketorolaco y las nefropatías. Otras reacciones de hipersensibilidad como la rinístico, lo que yo es una enfermedad que yo me inventé, le hace rinitis vasomotora, rash, eritema, urticaria, broncoconstricción, asma, y subrayen ahí asma sobre todo con el ácido acetilsalicílico. Hay un tipo de asma que se llama asma relacionado con el consumo de ácido acetilsalicílico, pacientes que han tenido asma pero que la han manejado muy bien, pero que cuando toman ácido acetilsalicílico les desencadena una crisis terrible. Algunos pacientes pueden presentar edema laríngeo, hipotensión y hasta llevarlos a un shock anafiláctico. Las alteraciones hemáticas, agranulocitosis, sobre todo con la aspirazolona, no lo olviden, agranulocitosis, anemia aplástica, freno de toda la cantidad de células sanguíneas, con pirazolonas, indometacina y nuevamente el diclofenaco. Si se dan cuenta, entonces hemos tenido inmiscuido el diclofenaco en problemas hemáticos, problemas cardiovasculares y problemas renales. Inhibición de la agregación plaquetaria y aumento del tiempo de sangrado. En el sistema nervioso, algunas RAM que pueden presentar los pacientes es cefalea, vértigo, confusión, psicosis, depresión, somnolencia, insomnio, sobre todo con salicilatos, indometacina, piroxicam, pero a dosis altas. Y una cosa supremamente extraña, que es la meningitis aséptica con ibuprofeno. Otra de las patologías o reacciones adversas que puede presentar el paciente es daño de los hepatocitos en un síndrome que se llama síndrome de Reye, en el cual el consumo de asa y salicilato de menores de 18 años ha estado relacionado con la aparición de esta patología en la cual el paciente comienza a hacer una insuficiencia hepática secundaria a un daño de los hepatocitos por el consumo de estos medicamentos. En embarazo y lactancia, por inhibición de las prostaglandinas prolonga la gestación. Está relacionada con el cierre del conducto arterioso y hemorragias postpartos. Precauciones y contraindicaciones ya son muy fáciles, pensemos en la RAM que acabo de escribir, entonces las contraindicaciones y precauciones van dirigidas a lo mismo. Asma, entonces pacientes que tengan asma, rinitis, pólipos nasales, pues está totalmente contraindicado mandarle aspirina. Y los otros AINES hay que dárselos, pero con un cuidado que apenas el paciente comienza a medio ponerse como con tos o alguna vaina, pues suspéndalo. O pacientes que tengan úlcera péptica, pues con los AINES no selectivos ya sabemos que se los puede aumentar.
Pacientes con discrasia sanguínea, ya dijimos que algunos pueden producir agranulocitosis o anemias aplásticas. Entonces, pacientes que tengan ese tipo de patologías, pues es mejor no utilizarlos, aquellos que ya están relacionados con esas patologías. Hepatitis, recuerde que todos hacen metabolismo hepático. Hipertensión, insuficiencia cardíaca o riesgo de enfermedad cardiovascular. Recuerde que en enfermedades salen no paga nada con la hipertensión, pero en pacientes con enfermedades cardiópatas o con hipertensión, ya la cosa cambia. Por síndrome de Raynaud está totalmente contraindicado el uso de ASA en niños y adolescentes. Y nuestro ketorolaco, que estuvo implicado en los problemas renales, intravenoso, se pueden dar hasta 60 miligramos día y 90 en adultos jóvenes, máximo 2 días intravenoso y 5 días oral. A mí me parece que eso es mucho. Yo soy mucho más conservador. En los 90, cuando yo estaba en la universidad y ya terminaba, cuando ya empecé a formular, el ketorolaco era una muy buena opción. Después no. Yo, así ya lo han sacado al mercado y lo vuelvo a meter. Yo sí le tengo miedo al ketorolaco. Y si lo van a utilizar ustedes, utilícenlo por el menor tiempo posible. Interacciones. Ojo con las interacciones. Disminuye la eficacia de los IECA por inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿cierto? Y natriuréticas. Entonces, yo tengo un paciente hipertenso al cual estoy dando IECAs, ¿cierto? Y le tengo que dar AINES, tengo que tener mucho cuidado. Lo triste de esto es que si un abuelito de ustedes tiene una inflamación y es hipertenso y va y compra en la tienda, ni siquiera en una droguería, un naproxeno o un ibuprofeno, me lo venden, ¿sí o no? O una aspirina. Entonces, la cosa es compleja. Además, hipercalcemia, bradicardia y síncope. Con los corticoides de los cuales voy a hablar ahorita, con antiagregantes plaquetarios, con anticoagulantes, con inhibidores de la recaptación de serotonina, se aumenta el riesgo gastrointestinal de úlceras y gastritis. Aumentan la toxicidad de sulfonilurias, metotrexate y warfarinas. Usos. Para la fiebre, a eso se llaman antipiréticos. Para la inflamación, antiinflamatorios. Para el dolor, analgésicos. Entonces, ellos tienen la triple acción: antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Dolor de moderada a baja intensidad. Dolor de moderada a baja intensidad. En migraña, pero no solitos, sino asociados con otros medicamentos como antieméticos o triptanas. En dolor en la menstruación, en dismenorrea, son muy buenos. Dolor agudo por cáncer y no neoplásico. Se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico a bajas dosis se convierte en un cardioprotector por ser un antiagregante plaquetario. Lo hablaremos después nuevamente del ASA, cuando hablemos de antiagregantes plaquetarios. En el síndrome de Bartter vamos a dejar eso ahí para no enredarnos. Muy bien, hablemos de otros antiinflamatorios que no son AINES. Ojo que el acetaminofén no es un AINES. Él es solito. Es un metabolito de una molécula que se llama la fenacetina. Inhibe la síntesis de prostaglandinas en sistema nervioso central por inhibición de COX-2 y bloqueo periférico del dolor. Quiere decir que se ha demostrado que la acetaminofén tiene un poder tanto de sistema nervioso central como periférico. Produce antipiresis, o sea, baja la fiebre por bloqueo del centro regulador en el hipotálamo. Es una excelente droga, un excelente medicamento. Estos, o sea, el acetaminofén. Absorción oral excelente. Presentaciones intravenosas aquí casi no se consiguen, o mezclados sí. Biodisponibilidad, a los 30-60 minutos ya está en torrente sanguíneo. Vida media 2 horas. Se distribuye a todos los líquidos corporales. Metabolismo hepático y excreción renal. Reacciones adversas, depende. Si es oral, que es el que más utilizamos, nosotros casi no.
rash, hipersensibilidad, neutropenia, trombocitopenia, las nefrotoxicidades, el daño del riñón es muy raro con acetaminofén, aumento del cloro, ojo, aumento del ácido úrico y de la glucosa. Entonces, pacientes con gota y diabéticos hay que tener cuidado, se pueden utilizar pero con cuidado. En ácido úrico, o sea, con gotas, sí, mejor no. Y su reacción adversa más importante oral es la hepatotoxicidad. Esa hepatotoxicidad es mucho más frecuente cuando la damos combinados con opioides. Intravenoso, reacciones adversas, náuseas, vómito, edema periférico, hipervolemia, hiperohipotensión, taquicardia, insomnio, fatiga, constipación y aumento de transaminasas. Una cosa muy importante que deben tener en cuenta ustedes es que un paciente se puede intoxicar con acetaminofén. Y acetaminofén le venden a uno hasta en las casetas donde le venden dulces, la señora también tiene acetaminofén. Las tabletas de acetaminofén vienen de 500 miligramos. Si usted se toma 15 tabletas, lo más seguro es que va a tener un daño hepático severo que lo puede llevar hasta la muerte. El problema es que la muerte es lenta y horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con pacientes que intentan suicidarse tomando acetaminofén. No consiguen, no tienen más a la mano, porque no se van a morir de primera mano, pero pueden terminar produciéndole un daño al hígado terrible, que lo puede llevar a la muerte, pero tiempo después, y una muerte lenta y asquerosa. Otra manera de intoxicarse con acetaminofén es el uso repetido de más de 4 gramos al día de acetaminofén por largos periodos de tiempo. ¿Cómo se manifiesta la intoxicación? Ya lo dije, lo principal es la hepatotoxicidad y el daño renal, necrosis tubular, coma hipoglicémico y muerte. Entonces, las precauciones y contraindicaciones del uso del acetaminofén, pues que no se pueden dar más de 4 gramos al día en adultos, y en los niños la formulación debe ser estricta, en dosis por kilo de peso. Hay que tener cuidado en pacientes alcohólicos por el daño, acuérdense de la hepatotoxicidad, o con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pacientes desnutridos o con hipovolemia. Lo mismo que pacientes que presenten daño renal severo. La presentación intravenosa se considera clasificación C en el embarazo, o sea, riesgo-beneficio. Y la oral se considera categoría B, o sea, que se puede dar acetaminofén en mujeres embarazadas. Entonces, siempre que piensen en fiebre, dolor, inflamación en mujeres embarazadas, el acetaminofén es el medicamento de primera opción. Precauciones en lactancia materna. Usos, dolor leve a moderado, como antipirético y en artrosis. Se puede dar y en combinaciones cuando en el dolor moderado no funcionan los AINES, uno puede subirse a combinaciones de AINES con opioides o acetaminofén con opioides. La dipirona, que también se ha utilizado muchísimo, derivado de pirazolonas, tiene actividad analgésica, antipirética y antiespasmódica. Entonces ya he demostrado que la dipirona también actúa sobre el músculo liso. Por eso es que se utiliza mucho, por ejemplo, en cólicos menstruales. Mecanismo de acción inhibe síntesis de prostaglandinas central y periférica. Absorción oral rápida, también intravenosa o intramuscular. RAM, entonces en piel y mucosas, anafilaxia, músculo doloroso, intravenoso de hipotensión. RAM más suave, más grave, es la agranulocitosis. Y la agranulocitosis que se presenta con dipirona es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que entre más dipirona le mande usted a un paciente, más posibilidades tiene que la próxima vez le haga una granulocitosis. Por lo tanto, ¿uno puede utilizar dipirona? Sí, pero una vecesita. 2 veces, pero ya la tercera ya tenga cuidado. Otros ya poco utilizados como el clonexato de lisina, ¿cierto? Muy poco usado. La capsaicina sí, se utiliza un poco más, sino que es solamente uso tópico, vienen ungüentos.
La capsaicina es el derivado del ají, el que produce la picazón en el ají, y el adormecimiento. Entonces, los ungüentos de capsaicina se utilizan en dolores fuertes como neuralgia posherpética, en neuropatía diabética, en osteoartrosis leve a moderada, y su principal mecanismo de acción es que inhiben la sustancia P. ¿Cuál es el lío? Hagan de cuenta que cuando están utilizando un ungüento de capsaicina le están echando ají a un paciente, entonces ardor local, eritema, picazón, pues no se lo van a echar en los ojos, hay que decirle que no se lo echo en los ojos, es como echarse ají en los ojos, o en áreas que tengan heridas. El hialurato de sodio poco utilizado es la fracción purificada del ácido hialurónico, pero es muy poco usado, sobre todo en osteoartrosis de rodilla y cadera. La glucosamina es un producto que se ha utilizado en los últimos años muchísimo, pero los estudios han dicho que su efectividad puede estar en duda. Muy bien, hemos terminado la primera parte. Me disculpan un momentico, voy a ir a tomar agua porque estoy re seco.